Imagina despertar una mañana tranquila en la costa de Estados Unidos y ver, desde tu ventana, como un torpedo alemán destroza un barco en llamas frente a tus ojos. Esto no pasó en Europa. Esto pasó en América. En las costas que se creían intocables. Y lo que estás a punto de descubrir es una de las operaciones más audaces y aterradoras de la Segunda Guerra Mundial, una que el gobierno estadounidense intentó ocultar durante décadas porque revelaba algo incómodo. Estados Unidos estuvo al borde del colapso y nadie lo supo hasta que fue casi demasiado tarde. Si esta historia te atrapa tanto como a mí, suscríbete ahora porque en este canal exploramos los secretos más oscuros de la historia que nunca te contaron en clase. Era enero de 1942. Hacía apenas un mes que Estados Unidos había entrado oficialmente en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor. La nación estaba conmocionada, furiosa, pero también confiada. El Océano Atlántico era una barrera natural, un muro de agua que separaba la guerra europea del suelo americano. Nadie imaginaba que el enemigo ya estaba ahí, deslizándose silenciosamente bajo las olas, cazando en la oscuridad. Los submarinos alemanes, los temidos U-Boats, habían cruzado el Atlántico con una misión clara: sembrar el caos, destruir la moral estadounidense y estrangular económicamente a la nación más poderosa del mundo. Y lo hicieron con una eficiencia brutal que dejó a todos paralizados. El capitán al mando de uno de estos submarinos era un hombre llamado Reinhard Ardegen, comandante del U-123. No era un monstruo de película. Era joven, calculador, entrenado para matar sin dudar. Y tenía órdenes directas del alto mando alemán: llevar la guerra a las costas americanas. La operación se llamó Paukenschlag, que en alemán significa redoble de tambores. Un nombre poético para una masacre. Ardegen y otros comandantes de U-Boats recibieron luz verde para atacar todo lo que se moviera frente a las costas de Estados Unidos: barcos mercantes, petroleros, cargueros. Todo lo que mantuviera viva la economía de guerra estadounidense debía arder. Lo que hace que esta historia sea aún más escalofriante es que Estados Unidos no estaba preparado. Absolutamente nada preparado. Las ciudades costeras seguían iluminadas por la noche como si la guerra no existiera. Los faros seguían encendidos. Los barcos navegaban sin escolta, sin zigzaguear, sin apagar luces. Era como si invitaran a los submarinos a disparar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Durante los primeros 6 meses de 1942, los U-Boats hundieron más de 400 barcos frente a las costas de Estados Unidos. 400. Miles de toneladas de combustible, alimentos, armas y materiales se fueron al fondo del océano. Miles de marineros murieron ahogados, quemados vivos o desgarrados por explosiones. Y lo más perturbador de todo es que muchos estadounidenses ni siquiera se enteraron. Pero lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo para siempre. Ardegen no solo quería hundir barcos. Quería enviar un mensaje. Quería que América sintiera miedo en su propia casa. Así que una noche de enero, el U-123 emergió frente a las costas de Nueva York. Sí, Nueva York. Ardegen podía ver las luces de la ciudad brillando en el horizonte. Podía ver los rascacielos, el resplandor de Times Square reflejándose en el agua. Y desde esa posición, empezó a cazar. Uno tras otro, los barcos caían. Explosiones iluminaban la noche. Gritos y alarmas rompían el silencio. Y la gente en tierra, aterrada, veía cómo su mundo invulnerable se desmoronaba frente a ellos. Hubo testimonios de familias que salieron a la playa y vieron los restos ardientes de barcos hundiéndose en el horizonte. Algunos incluso recogieron cuerpos que llegaban a la orilla días después. Cadáveres de marineros estadounidenses, hinchados por el agua salada, cubiertos de petróleo. La guerra ya no era algo lejano que pasaba en Europa o en el Pacífico. La guerra estaba en casa. Y nadie sabía cómo detenerla. El gobierno estadounidense entró en pánico. ¿Cómo era posible que los alemanes hubieran penetrado tan profundamente? ¿Cómo era posible que estuvieran atacando impunemente frente a las costas más pobladas del país? La respuesta era tan simple como humillante: arrogancia. Estados Unidos creyó que era intocable. Y pagó el precio en sangre. Los U-Boats no solo atacaban de noche. También lo hacían de día, con un descaro que rozaba lo insultante. Ardegen y sus colegas sabían que la marina estadounidense estaba desorganizada, que no había suficientes barcos de guerra para patrullar toda la costa, que no había sistema de convoys establecido, que las comunicaciones eran un desastre. Aprovecharon cada debilidad, cada error, cada segundo de vulnerabilidad. Y mientras tanto, el alto mando alemán celebraba. Los informes llegaban a Berlín uno tras otro: barco hundido,
barco hundido, barco hundido. Era una victoria tras otra. Una hemorragia imparable de recursos, moral y vidas. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. El gobierno de Estados Unidos decidió ocultar la magnitud de la catástrofe. No querían que el pánico se extendiera. No querían que la gente supiera cuán vulnerable era realmente el país. Así que censuraron las noticias, minimizaron los reportes, prohibieron a los periódicos publicar detalles sobre los hundimientos. Las familias de los marineros muertos recibían cartas escuetas, sin explicaciones. Los cuerpos que llegaban a las playas eran retirados rápidamente, sin ceremonias públicas. La narrativa oficial era clara, todo está bajo control. Pero la verdad era que estaban perdiendo. Y lo sabían. Si quieres seguir descubriendo historias como esta que te hacen cuestionar todo lo que creías saber, dale like y suscríbete, porque esto apenas empieza. Mientras el caos se extendía por la costa este, algo más empezó a cambiar dentro de la sociedad estadounidense. La paranoia se instaló como una sombra. La gente empezó a sospechar de sus vecinos. ¿Y si había espías alemanes enviando señales a los submarinos? ¿Y si alguien estaba ayudando al enemigo desde dentro? Hubo arrestos arbitrarios, acusaciones sin fundamento, histeria colectiva. El miedo no solo venía del océano. Venía también de la incertidumbre, de no saber en quién confiar. Y mientras tanto, los U-Boats seguían cazando. Ardegen se convirtió en una leyenda dentro de la Kriegsmarine, la marina alemana. Regresó a Alemania como un héroe, condecorado por Hitler personalmente. Le dieron medallas, reconocimientos, promociones. Lo presentaron como el hombre que había llevado la guerra al corazón de América. Y técnicamente, así fue. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esa victoria inicial sería también el comienzo de su propia derrota. Porque Estados Unidos, herido y humillado, despertó. Y cuando América despierta, no hay vuelta atrás. Los meses siguientes fueron de transformación brutal. La Marina estadounidense reorganizó toda su estrategia. Establecieron el sistema de convoys que los británicos ya usaban con éxito. Los barcos mercantes viajaban en grupos protegidos por destructores y corbetas. Apagaron las luces de las ciudades costeras. Instalaron sistemas de radar y sonar más avanzados. Entrenaron miles de pilotos para patrullar el océano desde el aire. Y lo más importante, empezaron a descifrar los códigos alemanes con más eficiencia gracias al trabajo de inteligencia británica y los esfuerzos de criptógrafos como los de Bletchley Park. De repente, los cazadores se convirtieron en presas. Para 1943, la marea había cambiado completamente. Los U-Boats que antes atacaban impunemente ahora eran perseguidos, bombardeados, hundidos. Las pérdidas alemanas se dispararon. De cada 10 submarinos que salían a patrullar, 7 no regresaban. Los tripulantes de los U-Boats sabían que cada misión podía ser la última. El miedo que antes infligían ahora lo sentían ellos mismos. Ardegen tuvo suerte. Sobrevivió a la guerra. Pero miles de sus compañeros no. De los 40.000 hombres que sirvieron en los U-Boats durante la Segunda Guerra Mundial, 30.000 murieron. Una tasa de mortalidad del 75%. La más alta de cualquier rama militar en cualquier bando de la guerra. Cuando terminó la guerra, Estados Unidos enterró esta historia profundamente. No querían recordar los meses de humillación, los cientos de barcos hundidos frente a sus costas, las miles de vidas perdidas mientras el país dormía. No encajaba con la narrativa de la victoria total, del gigante invencible que salvó al mundo. Y así, durante décadas, esta operación permaneció en las sombras, mencionada apenas en libros de historia, ignorada en las escuelas, olvidada por la memoria colectiva. Pero los que la vivieron nunca la olvidaron. Los sobrevivientes de los barcos hundidos llevaron esas cicatrices toda su vida. Las familias que perdieron a sus seres queridos guardaron luto en silencio. Y los veteranos de la Marina que lucharon para detener a los U-Boats sabían que habían estado en primera línea de una batalla que casi nadie reconoce. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa no es solo el drama de la guerra, sino lo que revela sobre nosotros como sociedad. Revela cómo el orgullo puede cegarnos. Cómo la arrogancia puede costarnos todo. Cómo incluso las naciones más poderosas son vulnerables cuando subestiman a su enemigo. Y también revela algo más incómodo, cómo los gobiernos manejan la verdad en tiempos de crisis. Cómo deciden qué contar y qué ocultar. Cómo moldean la narrativa para mantener el control, incluso cuando eso significa mentirle a su propia gente. Ardegen vivió hasta 2018. Murió a los 105 años, tranquilo en su casa en Alemania.
En entrevistas posteriores a la guerra, habló con franqueza sobre aquellos días. No mostraba arrepentimiento, pero tampoco glorificaba la violencia. Hablaba como un soldado que cumplió órdenes, que hizo lo que le pidieron en el contexto de una guerra brutal. Algunos lo ven como un héroe de guerra, otros como un asesino. La verdad, como siempre, es más complicada. Era un hombre en una máquina de matar, siguiendo órdenes de un régimen monstruoso, causando muerte y destrucción. Pero también era humano. Y esa humanidad es lo que hace que esta historia sea tan perturbadora. Porque nos recuerda que los horrores de la guerra no son cometidos por monstruos, sino por personas. Personas normales que, bajo las circunstancias adecuadas, son capaces de cosas terribles. Hoy, cuando miramos fotos de aquellos U-boats oxidados en el fondo del océano, o cuando leemos los nombres de los marineros muertos grabados en memoriales olvidados, debemos preguntarnos, ¿qué otras historias hemos enterrado? ¿Qué otras verdades incómodas esperan ser descubiertas? Porque la historia no es solo lo que nos enseñan, es también lo que nos ocultan. Y cada vez que desenterramos una de esas historias, entendemos un poco mejor quiénes somos realmente. No las versiones idealizadas que queremos creer, sino las versiones complejas, contradictorias, a veces aterradoras, pero siempre reales. Y mientras Ardegen regresaba a Alemania como un héroe condecorado, algo estaba ocurriendo bajo la superficie que nadie podía ver todavía. En los astilleros de la costa este estadounidense, miles de trabajadores operaban las 24 horas del día construyendo barcos a una velocidad que desafiaba toda lógica. Por cada barco que los alemanes hundían, Estados Unidos construía 3 más. La maquinaria industrial estadounidense, esa bestia dormida que Japón y Alemania subestimaron fatalmente, había despertado con una furia imparable. Y no era solo una cuestión de cantidad. Era también de innovación, de adaptación, de aprender de cada error con una velocidad brutal. Los ingenieros navales estadounidenses estudiaban cada ataque, cada hundimiento, cada patrón de los U-boats. Descubrieron que los submarinos alemanes atacaban preferentemente en las noches sin luna, aprovechando la oscuridad total. Descubrieron que tenían rutas predecibles, zonas de caza favoritas, horas específicas en las que emergían para recargar baterías. Y con cada descubrimiento, ajustaban sus tácticas. Empezaron a usar aviones equipados con reflectores potentes que barrían el océano en busca de siluetas submarinas. Desarrollaron cargas de profundidad más efectivas, con detonadores que explotaban a diferentes profundidades, convirtiendo el océano en una trampa mortal para cualquier submarino que se atreviera a sumergirse. Pero había algo más, algo que los alemanes no anticiparon. La psicología de la guerra submarina empezó a cambiar. Los tripulantes de los U-boats que sobrevivían a sus primeras misiones regresaban traumatizados, hablando de ataques coordinados devastadores, de explosiones que hacían temblar el casco del submarino como si fuera papel. Hablaban de persecuciones que duraban horas, con cargas de profundidad explotando cada vez más cerca, creando un infierno acústico dentro del submarino donde el único sonido era el metal crujiendo bajo la presión y los gritos de terror de hombres que sabían que cada segundo podía ser el último. La moral alemana empezó a desmoronarse. Y cuando la moral se desmorona en un submarino, a cientos de metros bajo el agua, sin escape posible, el miedo se convierte en algo tangible, algo que respiras con cada bocanada de aire viciado y húmedo. Uno de los episodios más escalofriantes de esta guerra submarina ocurrió en mayo de 1943, cuando el almirante Karl Donitz, comandante supremo de los U-boats, tuvo que tomar la decisión más difícil de su carrera militar. Las pérdidas eran insostenibles. Cada día llegaban reportes de submarinos desaparecidos, tripulaciones enteras que simplemente dejaban de responder, se desvanecían en el océano sin dejar rastro. Las familias en Alemania recibían telegramas escuetos: su hijo ha sido declarado desaparecido en acción. Nada más. Sin cuerpo que enterrar, sin tumba que visitar, solo un vacío insoportable. Donitz ordenó la retirada temporal de los U-boats del Atlántico Norte. Fue la primera vez en la guerra que los alemanes admitieron, aunque fuera tácitamente, que estaban perdiendo. Y esa admisión marcó el principio del fin. Mientras esto ocurría en el frente naval, algo igualmente fascinante se desarrollaba en el ámbito de la inteligencia. Los criptógrafos aliados en Bletchley Park, ese lugar secreto en Inglaterra donde genios matemáticos trabajaban en condiciones de máximo secreto, habían logrado descifrar parcialmente el código enigma que los alemanes usaban para comunicarse con sus submarinos. Cada mensaje interceptado, cada orden decodificada, cada posición revelada, se traducía en vidas salvadas y submarinos hundidos. Los alemanes nunca entendieron completamente cómo los aliados parecían saber siempre dónde estarían.
Atribuían las pérdidas a mejor tecnología, a más barcos, a mala suerte. Pero la verdad era mucho más simple y devastadora. Los aliados estaban leyendo sus mensajes. Era como jugar ajedrez contra un oponente que puede ver tus movimientos antes de que los hagas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante, porque no todo era tecnología y estrategia militar. Había también historias humanas extraordinarias que rara vez se cuentan. Historias como la del comandante del U-156, Werner Artenstein, quien en septiembre de 1942 hundió el transporte británico Laconia frente a las costas de África. Pero cuando emergió para inspeccionar los restos, descubrió algo que lo paralizó. Entre los pasajeros había más de 1000 prisioneros de guerra italianos, aliados de Alemania, además de civiles, mujeres y niños, todos luchando por sobrevivir en el agua. Artenstein hizo algo impensable para un comandante de submarino en medio de una guerra. Inició una operación de rescate. Durante días, su U-Boat remolcó botes salvavidas, recogió sobrevivientes, transmitió mensajes en claro pidiendo ayuda a cualquier barco cercano, incluso a los enemigos. Izó una bandera de la Cruz Roja improvisada. Pero entonces ocurrió lo impensable. Un bombardero estadounidense B-24 Liberate apareció en el cielo, vio el submarino rodeado de sobrevivientes, y a pesar de las señales claras de operación de rescate, atacó. Lanzó bombas que mataron a docenas de sobrevivientes en el agua. Artenstein, furioso y desolado, tuvo que sumergirse de emergencia, abandonando a cientos de personas en el océano. Este incidente, conocido como el Laconia Incident, llevó al almirante Dönitz a emitir la infame Laconia Order, que prohibía a todos los comandantes de U-Boats realizar operaciones de rescate. Era simplemente demasiado peligroso. Y así, la guerra submarina perdió el último vestigio de humanidad que le quedaba. Estas historias muestran la complejidad moral de la guerra, como las líneas entre el bien y el mal se vuelven borrosas cuando estás en medio del caos, cuando cada decisión puede significar vida o muerte, cuando las reglas del juego cambian cada segundo. Artenstein no era un monstruo. Intentó hacer lo correcto y fue castigado por ello. El piloto del B-24 probablemente tampoco era un monstruo. Simplemente siguió órdenes, vio un submarino enemigo y atacó. Pero el resultado fue una tragedia que dejó cientos de muertos y un legado de amargura que cambió las reglas de combate para siempre. Mientras la guerra continuaba, algo más estaba ocurriendo en las costas estadounidenses que pocas personas conocen. El gobierno implementó un sistema de vigilancia costera extraordinario que involucraba a civiles comunes. Reclutaron a miles de voluntarios, muchos de ellos ancianos o personas no aptas para el servicio militar regular, para patrullar las playas a pie, en turnos de varias horas, buscando señales de actividad enemiga. Estos vigilantes costeros caminaban kilómetros cada noche, con binoculares y linternas, en condiciones climáticas terribles, reportando cualquier cosa sospechosa. Algunos encontraron restos de barcos hundidos. Otros encontraron minas alemanas que habían llegado a la orilla. Y unos pocos, muy pocos, tuvieron encuentros directos con saboteadores alemanes que habían desembarcado desde submarinos. Uno de estos casos ocurrió en junio de 1942, cuando el U-202 depositó a 4 agentes alemanes en una playa de Long Island, Nueva York, y el U-584 dejó a otros 4 en Florida. Estos hombres, parte de la Operación Pastorius, llevaban explosivos, dinero falso y planes para sabotear fábricas, centrales eléctricas y sistemas de transporte estadounidenses. Estaban entrenados, equipados y determinados. Pero algo salió mal desde el principio. En Long Island, uno de los vigilantes costeros, un joven guardacostas llamado John Cullen, se topó con ellos en la playa a las 2 de la mañana. Los saboteadores intentaron sobornarlo con $400 para que se fuera y no dijera nada. Cullen, aterrorizado pero fingiendo tranquilidad, tomó el dinero y se alejó caminando. En cuanto estuvo fuera de vista, corrió a dar la alarma. Horas después, el FBI lanzó la mayor operación de búsqueda en su historia. En cuestión de semanas, los 8 saboteadores fueron capturados. 6 fueron ejecutados en la silla eléctrica. Los otros 2, que cooperaron con las autoridades, fueron sentenciados a prisión. Esta operación fallida demostró 2 cosas fundamentales. Primero, que los alemanes estaban dispuestos a llevar la guerra al territorio estadounidense de cualquier manera posible, incluso mediante sabotaje y terrorismo. Segundo, que Estados Unidos había desarrollado rápidamente una red de seguridad interna efectiva que hacía casi imposible que operaciones enemigas tuvieran éxito en suelo americano. Pero el gobierno, una vez más, mantuvo todo esto en secreto durante meses. No querían causar pánico.
No querían que la gente supiera que agentes nazis habían estado caminando libremente por Nueva York y Florida con explosivos. La información solo se hizo pública después de que los saboteadores fueron ejecutados, cuando ya no había peligro. Y aún así, los detalles completos permanecieron clasificados durante décadas. Volviendo al frente marítimo, a medida que 1943 avanzaba, los aliados perfeccionaron una táctica que resultó devastadora para los U-Boats, los grupos de cazadores asesinos. Eran pequeñas flotas compuestas por un portaaviones de escolta y varios destructores, diseñadas específicamente para rastrear y destruir submarinos. Usaban una combinación de tecnología sonar, radar, aviones de patrulla y pura determinación. Cuando detectaban un U-Boat, lo perseguían implacablemente durante días si era necesario, lanzando cargas de profundidad, forzándolo a mantenerse sumergido hasta que sus baterías se agotaban, hasta que el aire dentro del submarino se volvía irrespirable, hasta que la tripulación no tenía más opción que emerger y rendirse, o morir ahogados cuando el casco finalmente cedía bajo la presión. Las historias de supervivencia de algunos tripulantes de U-Boats que fueron rescatados son absolutamente desgarradoras. Hablaban de estar sumergidos durante más de 24 horas seguidas, con la temperatura dentro del submarino subiendo a niveles insoportables, el dióxido de carbono acumulándose hasta que cada respiración era dolorosa, el sonido constante de las cargas de profundidad explotando cada vez más cerca, sabiendo que en cualquier momento el siguiente impacto podía ser el fatal. Algunos hombres perdían la cordura, empezaban a gritar, a rezar, a llorar desconsoladamente. Otros se quedaban en silencio absoluto, aceptando su destino con una calma inquietante. Y cuando finalmente emergían, rendidos, exhaustos, muchos besaban el suelo cuando eran llevados a los barcos aliados, agradecidos simplemente por respirar aire fresco, por ver el cielo, por estar vivos. Estos testimonios nos recuerdan algo crucial: detrás de cada estadística de guerra, cada número en un informe militar, cada barco hundido, cada submarino destruido, había vidas humanas. Personas con familias, con sueños, con miedos. Personas que fueron arrastradas por las corrientes de la historia, por decisiones tomadas en despachos lejanos por hombres que nunca pisarían un campo de batalla. Y esa es quizás la lección más importante de esta historia, que la guerra no es abstracta. No es una cuestión de estrategia en un mapa, de líneas que avanzan o retroceden. Es profundamente, devastadoramente humana. Y sus consecuencias resuenan durante generaciones. Para finales de 1943, el Atlántico se había convertido en un cementerio flotante. Los restos de cientos de barcos, tanto aliados como alemanes, yacían en el fondo del océano, creando una red de tumbas submarinas que se extendía desde las costas de América hasta Europa. Pero había algo más ocurriendo bajo esas aguas, algo que no aparece en los libros de historia convencionales. Los submarinistas alemanes habían desarrollado un código no escrito entre ellos, una especie de hermandad oscura nacida del terror compartido. Cuando un U-Boat detectaba los restos de otro submarino hundido, la tripulación guardaba un minuto de silencio absoluto. No importaba si estaban en medio de una misión, si había peligro cerca, si las órdenes surgían avanzar. Se detenían, apagaban todos los motores, y en ese silencio ensordecedor bajo el agua, cada hombre pensaba en sus camaradas muertos, sabiendo que pronto podría ser su turno. Los diarios personales de algunos de estos tripulantes, descubiertos décadas después, revelan una realidad psicológica devastadora. Un joven oficial llamado Herbert Werner escribió en su diario durante una patrulla en 1944, «Ya no siento miedo. El miedo requiere esperanza, y yo no tengo ninguna. Solo siento un vacío frío que crece cada día. Cuando miro a mis hombres, veo fantasmas. Todos lo somos. Solo esperamos el momento en que nos convertiremos en fantasmas literales». Werner fue uno de los pocos que sobrevivió a la guerra, pero cargó con esos fantasmas el resto de su vida. En entrevistas posteriores, admitió que nunca pudo volver a nadar en el océano, que el sonido del agua lo perseguía en pesadillas, que cada vez que cerraba los ojos veía las caras de los hombres que murieron a su lado. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, algo igualmente perturbador estaba ocurriendo con los marineros estadounidenses sobrevivientes. Muchos de los que habían sido rescatados después de que sus barcos fueran torpedeados desarrollaron lo que entonces se llamaba neurosis de guerra y que hoy reconocemos como trastorno de estrés postraumático severo. Algunos se negaban rotundamente a volver al mar. Otros lo intentaban, pero sufrían ataques de pánico paralizantes en cuanto el barco salía del puerto. Hubo casos de hombres que, años después de terminada la guerra, seguían despertándose gritando en medio de la noche, sintiendo el agua fría del océano llenando sus pulmones, escuchando los gritos de sus compañeros ahogándose en la oscuridad.
Un sobreviviente en particular, un marinero mercante llamado George Allen, contó una historia que helaba la sangre. Su barco fue torpedeado frente a las costas de Carolina del Norte en marzo de 1942. La explosión ocurrió de noche, sin advertencia. George estaba durmiendo cuando el impacto lo lanzó de su litera. En cuestión de minutos, el barco se estaba hundiendo. Logró llegar a cubierta, pero el caos era absoluto. Hombres corriendo en todas direcciones, algunos en llamas por el petróleo que ardía en la superficie del agua, otros saltando al océano sin chalecos salvavidas, desesperados por alejarse del barco que se hundía. George saltó al agua helada y nadó lo más rápido que pudo. Pero entonces escuchó algo que lo perseguiría para siempre, el sonido del barco hundiéndose. No era solo un sonido. Era una sinfonía de destrucción. El metal crujiendo, retorciéndose bajo la presión del agua. Las explosiones secundarias de calderas que estallaban. Y lo peor de todo, los gritos. Los gritos de los hombres atrapados dentro del barco, golpeando desesperadamente las paredes de metal mientras el agua subía, sabiendo que nadie podía rescatarlos, que morirían ahogados en la oscuridad absoluta de un compartimiento sellado. George pasó 8 horas en el agua antes de ser rescatado. Cuando finalmente un barco patrullero lo encontró, estaba al borde de la hipotermia, delirando, sus labios azules, su cuerpo temblando incontrolablemente. De una tripulación de 42 hombres, solo 17 sobrevivieron. George regresó a casa, recibió tratamiento médico, y técnicamente estaba bien. Pero nunca volvió a ser la misma persona. Su esposa contó años después que había noches en las que George despertaba empapado en sudor, gritando nombres de compañeros muertos. Que había días en los que se quedaba mirando fijamente el vacío durante horas, perdido en algún lugar entre el presente y aquella noche terrible en el océano. Que nunca, jamás, pudo volver a bañarse en la oscuridad. Siempre necesitaba luz, mucha luz, porque la oscuridad lo llevaba de vuelta a esa agua negra y fría donde había visto morir a sus amigos. Estas historias personales, multiplicadas por miles, pintan un cuadro mucho más complejo de lo que fue realmente la batalla del Atlántico. No era solo una cuestión de estrategia militar, de barcos hundidos y submarinos destruidos. Era un trauma colectivo masivo que afectó a generaciones enteras. Los hijos de estos hombres crecieron con padres emocionalmente ausentes, incapaces de hablar de lo que habían vivido, prisioneros de recuerdos que no podían compartir. Las esposas se convirtieron en cuidadoras de hombres rotos por dentro, aprendiendo a navegar las tempestades emocionales que llegaban sin aviso, los episodios de ira inexplicable, los silencios largos y dolorosos. Pero aquí viene algo que hace que esta historia sea aún más compleja y fascinante. A medida que la guerra llegaba a su fin, algo extraordinario empezó a ocurrir. Algunos comandantes de U-boats y comandantes de barcos aliados que habían luchado entre sí durante años comenzaron a mantener correspondencia. Empezaron a compartir sus experiencias, a comparar notas sobre batallas específicas, a descubrir que del otro lado no había monstruos, sino hombres como ellos. Hombres que habían seguido órdenes, que habían hecho su deber, que habían sobrevivido contra todas las probabilidades. Y en ese intercambio de cartas, en esas conversaciones imposibles entre antiguos enemigos, encontraron algo parecido a la sanación. Uno de los casos más conmovedores es el de Teddy Suren, uno de los ases de los U-boats con más barcos hundidos, y el comandante Donald McIntyre, un destructor británico que había hundido varios submarinos alemanes. Después de la guerra, se conocieron en una reunión de veteranos navales. Inicialmente, el ambiente era tenso, cargado de décadas de propaganda que había pintado al otro como el enemigo absoluto. Pero cuando empezaron a hablar, cuando compartieron sus historias, algo cambió. Suren describió el terror de ser perseguido durante días por destructores aliados, sin poder dormir, sin poder descansar, con las cargas de profundidad explotando cada vez más cerca. McIntyre describió el peso de hundir un submarino, sabiendo que había más de 40 hombres adentro que morirían ahogados o aplastados por la presión. Y en ese intercambio honesto, descubrieron una verdad incómoda: ambos habían sido víctimas de la misma guerra brutal.